Muy buenas tardes. Para mis terceras prácticas profesionales estuvimos en la institución Eugarcía Álvaro Echeverri Perea. Estas prácticas fueron de bachillerato. Como objetivos o metas teníamos primero hacer la caracterización con los chicos, mirar qué falencias tenían tanto en lo físico como en lo personal y desde este punto trabajar para las actividades y las planeaciones con las cuales queríamos ir desarrollando un proceso para mejorar y fortalecer lo que habíamos encontrado. La institución Eugarcía Álvaro Echeverri Perea se localiza al sur de Cali, en el barrio Meléndez. Es una institución que se fundó en 1980, en octubre. En el ámbito deportivo cuenta con materiales muy básicos, algunos aros, algunos conos, balones de microfútbol, de baloncesto, de voleibol. A nivel deportivo también pues no se hace mucho enfoque deportivo físico en el año, solamente los torneos interclases de fútbol, voleibol y baloncesto y un grupo representativo de intercolegiados que se saca a mediados del año. ¿Qué desafío y logros personales obtuviste durante las prácticas? Bueno, a nivel personal aprendí muchísimo, tuve muchos conocimientos a partir de conocer a los jóvenes, a conocer las nuevas tendencias que tienen. Pude visualizar un poco más de su mundo, de qué es lo que los motiva a hacer las cosas, qué formas tienen ellos para aprender. A nivel profesional también pude aprender mucho a manejar mi tono de voz, a utilizar un lenguaje mucho más profesional, a integrarme más con los chicos, a pensar más en ellos y comprender más sus problemas o sus situaciones, que en los jóvenes se evidencia que son mucho más grandes. ¿Qué habilidades y conocimientos adquiriste durante el periodo de prácticas? Bueno, yo creo que las habilidades que he venido adquiriendo, no solamente en estas prácticas, sino a lo largo de todas, ha sido el manejo de grupo, saber manejar un grupo, saber entender que todos los estudiantes son un mundo diferente, que cada ellos piensa y tiene características y tiene objetivos o tiene preferencias diferentes, y tener que adaptarme a esto y adaptar mis objetivos a los objetivos que ellos tienen también fue algo que me costó al principio, pero pudimos sacar adelante. También el tema de poder hacerme ver con esa figura de docente fue un gran desafío, porque al principio también, al ser tan joven y los niños y los jóvenes tener una edad entre 13, 14, 15 años, no me veían como esa figura de profesor, pero con el respeto y con una buena actitud pudimos sacar eso también adelante. ¿Cómo fue la relación con el equipo de trabajo y colaboradores? Me la llevé muy bien. El docente que estuvo a cargo de mi proceso pues fue un docente con el que yo vi clase del colegio donde me gradué. Todos los directivos y muchos de los profesores los conocía, por los cuales ellos me brindaron su apoyo, estaban muy contentos conmigo, gracias a Dios. Y con los directivos todo fue muy bien, me supieron guiar y supieron dar las fotos para poder manejar los grupos de la mejor manera. ¿Cómo fueron los proyectos y actividades en las que participaste? En esas prácticas deportivas tuve la oportunidad de participar en la Semana Cultural y Deportiva. En esta semana pude evidenciar que nuestra área abarca mucho más de solamente lo deportivo, lo físico. Es una área que abarca al ser humano integralmente, tanto en su forma emocional como en sus expresiones, lo que me hizo caer en cuenta que la educación física la podemos trabajar desde muchos ámbitos en los jóvenes. En la Semana Cultural y Deportiva vi representaciones artísticas, de teatro, de canto, de talentos. Pudimos ver también el deporte, deportes alternos, otro tipo de deportes como fueron el ajedrez. Entonces fue una semana que fue mucho enriquecimiento para mí como profesional y para los jóvenes. ¿Qué situaciones destacadas hubieron? Bueno, situaciones que me hicieron hacer como un paréntesis en mis prácticas. Una fue la problemática que hubo con un salón en el término de las jóvenes. Las niñas eran muy problemáticas, conflictivas, venían teniendo problemas de disciplina entre ellas, y al momento de realizar las prácticas de deporte eran muy conflictivas
cada una sacaba como una especie de equipo y trataban siempre como de pelear, de pegarse, de dañarse. Eso fue una situación que pues que destaqué y que por ello también adapté mis prácticas profesionales a dar un poco más de trabajo grupal, de tratar de integrarlas a todas para que tuvieran que trabajar en equipo y así solucionaran ese problema de comunicación. También un aspecto a destacar fue que hubo un tiempo en que llovió mucho y como la cancha se empoza, tuvimos que trabajar mucho en el salón y logré ver actividades mucho más allá encaminadas a otras cuestiones o otras características más perceptivas de los estudiantes, más expresivas, que me hizo abrir un poco mi conocimiento. De las prácticas, ¿cuáles fueron tus objetivos? Previo a la planificación de mis prácticas, los primeros objetivos que se me venían a la mente pues, en bachillerato era poder identificar esas falencias físicas. Sabía que me iba a encontrar con jóvenes que muchos de ellos tienen problemáticas, tienen diferentes características, pero antes de incursionar en la caracterización de los estudiantes tenía como meta, como objetivo principal, poder aportar mi granito de arena como docente, poder dejar una huella y conocimientos a los estudiantes que les ayudaran en su formación en el área de la educación física. ¿Qué métodos utilizaste para llevar las prácticas? Viendo la metodología que utilizaba el profesor, que siempre era con monitores, entonces me aferré a esto un poco y lo que busqué siempre era hacer partícipe a los estudiantes, siempre con lluvias de ideas, con retroalimentación, dándoles la oportunidad de que dirigieran actividades iniciales como el calentamiento, también quedan ideas para actividades previas, para actividades que se pudieran hacer en las diferentes clases y de esta forma yo iba adaptando esas ideas o esas actividades para los objetivos que teníamos en común y poder así lograr llevar planificaciones que les ayudaran y les gustaran a todos. Describe las actividades planificadas. Trabajando con el profesor, con el profe Omar, estábamos en el periodo donde se iban a trabajar capacidades como la velocidad, la fuerza y la resistencia cardiovascular. Entonces para actividades de velocidad trabajamos mucho el cambio de ritmo, trabajamos mucho velocidades en 100 metros. Para el tema de fuerza utilizamos también mucho la fuerza con el mismo peso corporal, con ejercicios muy básicos como era la sentadilla, las lagartijas. Para lo cardiovascular se trabajó mucho ejercicios más específicos o actividades más específicas como lo son los burpees, carrera de relevos, carreras con descansos. También intentamos que fueran actividades que estuvieran arraigadas al juego para que los estudiantes pudieran tener una buena sensaciones. Hubo al principio tuvimos un gran reto que fue empezar con la técnica de la carrera porque muchos estudiantes nos encontramos que no sabían correr todavía, se notaba que no habían tenido como una experiencia física o deportiva en sus vidas, entonces al principio iniciamos con técnicas de carrera como lo es el braceo, las elevaciones de rodillas, cosas que le ayudaran primero a obtener esas capacidades coordinativas para las posteriores actividades que se fueron realizando. ¿Qué se adaptó durante el periodo de prácticas? La principal adaptación que tuvimos, como ya lo mencioné anteriormente, fue el trabajo colaborativo. Al principio el trabajo era, digamos, que más individual, por lo que queríamos ver con el profe el proceso de desarrollo de los niños a forma más individual, pero cuando estuvimos en esta problemática con las estudiantes, con los jóvenes, decidimos encaminar actividades que fueran más grupales, más de trabajo en equipo, más colaborativas, para que hubiese una mejor comunicación entre ellos y así poder solucionar estos problemas o conflictos. ¿Cómo fue el proceso de final de tus prácticas? Bueno, el proceso final, como han sido todos los procesos de mis prácticas, fue pues, algo triste. La verdad que uno se llega a encariñar mucho con estos procesos, con los estudiantes. Se hizo una actividad de cierre donde
hicimos juegos de la niñez, como lo fue el ponchado, como lo fue la lleva. También tuvimos una reunión en el salón, donde pues obviamente agradecí por la disponibilidad de los estudiantes, le agradecí al profesor, a los demás profesores, a los directivos. Hicimos una retroalimentación de qué conocimientos se llevaban, qué sensaciones se llevaban los niños, y ese fue como el proceso de terminación de mis prácticas. ¿Cómo fue la evaluación por parte del tutor o supervisor tuyo? Mi profesor, que fue Omar Patiño, como ya lo había mencionado, fue profesor también mío cuando yo hice bachillerato. Pues él estuvo conmigo en todo este proceso de las prácticas. Siempre me aconsejaba mucho de cómo era el trato con los estudiantes, de que tuviera respeto hacia ellos. Hacía mucho énfasis de pronto en los estudiantes que eran un poquito más problemáticos, que se tenía que trabajar con ellos, que no se debía trabajar con ellos. Ese fue como el proceso de retroalimentación que viví con él en mis prácticas. Ya al momento de hacer como tal la evaluación, pues yo llevé los formatos y estuvimos haciendo la evaluación pues uno a uno. Tomé muy en cuenta y respeté mucho las decisiones y la forma en la que él me evaluó. ¿Qué conclusiones tienes acerca de la retroalimentación recibida? ¿Qué conclusiones? Bueno, me queda mucho, algo que me quedó mucho de lo que él me dijo era saber y tener actividades que no todas fueran en una cancha de fútbol o en un espacio similar, sino poder tener actividades en otros lugares, como en el momento que no pudimos utilizar la cancha, poder tener el grupo con actividades en un salón de clase, poder tener el grupo reunido con otro tipo de actividades, digámoslo, en salones más específicos, que no hubiera tanto espacio. Esto también va a servir mucho en el momento de que va a hacer actividades fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Crees que estas prácticas han impactado tu formación y futura carrera? Como lo han impactado las otras dos prácticas, yo creo que esta práctica es me dejó muchos saberes. Gracias a que son niños que pues, tienen una edad avanzada, que ya han formado la mayoría o están formando un carácter, pude tener conocimientos que me ayudan mucho a saber cómo dominar un grupo, a saber escuchar a los jóvenes, poder observar y analizar los diferentes aspectos y características que tiene cada uno de ellos para impactar en la manera en la que decidimos. Para concluir, pienso que estas prácticas de bachillerato fueron de gran aprendizaje para mi proceso de crecimiento como profesional. Aprendí mucho a manejar un grupo que ya tiene diferentes ideas, que ya tiene un carácter formado, niños que ya tienen un poco más la mente abierta, y saber adaptarse a eso y saber planificar fue uno de los conocimientos que pude adquirir. Yo creo que tanto las primeras como las segundas y estas prácticas han ayudado al desarrollo de mi proceso como profesional de una gran manera. Me ha ayudado a crecer en todos los aspectos, a dominar facetas de mi personalidad y de mi conocimiento que no sabía que tenía. A futuro poder potencializar más mi capacidad como docente, poder ser parte de los grupos que intervenga, poder dejar una huella en ellos y seguir creciendo y seguir formándome de la mejor manera, con respeto, con valores, para poder hacer un gran trabajo con las personas que vaya teniendo en mi proceso.